Así como un inversionista analiza los estados financieros de una empresa para saber si vale la pena invertir en ella, un trader macroeconómico analiza el PIB para saber si una economía tiene fuerza o está empezando a debilitarse. En este video vamos a entender cómo funciona el PIB, por qué es tan importante para los mercados y cómo su interpretación nos va a ayudar a tener una mejor visión macroeconómica que nos va a permitir anticiparnos a movimientos en divisas, índices y activos de riesgo. No siendo más, vamos a entender el dato del PIB en un contexto de trading. Y quiero empezar con esta frase: una economía que crece es una economía que crea valor para sus ciudadanos y para sus inversionistas, pero un crecimiento descontrolado puede terminar siendo negativo, y eso es lo que vamos a ver en esta clase. De una forma muy resumida y con un ejemplo, inversionistas como Warren Buffett lo que hacen es que analizan los estados financieros de una empresa para saber si vale la pena invertir en ella, y de esta otra manera poder ellos ganar una valorización en el largo plazo. Ahora, nosotros como traders macroeconómicos lo que hacemos es que analizamos diferentes componentes de la economía, y uno de ellos, y diría que de los más importantes, es el PIB, porque me permite saber si una economía está en expansión o se está contrayendo. Y hombre, a mí en realidad me gustaría invertir en economías que crecen. Sin embargo, nosotros en un contexto de trading nos podemos aprovechar de si una economía está creciendo o se está debilitando. Entonces, ¿qué es el PIB y qué es lo que nos dice realmente? Pues bueno, el PIB es el Producto Interno Bruto. Mide el valor de todos los bienes y servicios producidos por un país en un periodo determinado. Por lo normal, se tiende a medirse en trimestres. Y diría que es el indicador más completo de la actividad económica. Cuando un PIB está creciendo, quiere decir que es una economía en expansión. Y eso nos lleva a que las empresas producen más, las personas consumen más y el empleo aumenta. ¿Por qué? Porque si su economía está creciendo, también lo que la compone crece. Pero cuando una economía se está desacelerando o está cayendo, el país entra en una etapa de contracción o de recesión. Y en palabras muy simples, el PIB es como el balance general de una economía. Venga, Miguel, ¿pero qué es el balance general? Pues bueno, el balance general es como la hoja de vida que tienen las empresas, que le presentan no solamente a sus socios, sino que también a los inversionistas para que ellos puedan analizarla. Entonces, por eso también es importante entender el PIB, porque nos va a mostrar el estado actual de esa economía. Por eso es que yo digo mucho, así como un inversionista mira las utilidades de una empresa, un trader macro mira el PIB para medir el rendimiento de un país. Si una economía está generando utilidad, quiere decir que tiene muy buena hoja de vida, es decir, presenta un muy buen balance general. Ahora, si una economía está generando pérdidas y no está generando valor para su sociedad, quiere decir de que tiene un balance general que no es tan bonito, pues su hoja de vida no es tan atractiva. Y esto nos lleva a mirar cómo influye el PIB no solamente en su economía, sino en la cotización de su moneda, porque el PIB afecta a todo, desde las decisiones de los bancos centrales hasta la confianza de los inversionistas internacionales. Y para esto quiero decir un principio que he repetido muchas veces. Cuando tenemos una publicación de datos, lo que realmente interesa es la diferencia con lo esperado. Y esto nos lleva a que si el dato o la publicación de PIB crece más de lo esperado, pues los mercados van a interpretar de que la economía está fuerte. Pero si la economía está muy fuerte, esto nos puede llevar también a que el Banco Central suba tasas para no generar sobrecalentamiento. Y si suben las tasas, pues el valor de la divisa sube, porque los inversionistas van a buscar tener rendimientos más altos. Y ahora imagínense que el PIB cae o se desacelera, pues esto nos va a llevar a que se va a empezar a percibir debilidad económica. Y uno de los objetivos que tiene un banco central es poder velar por el crecimiento de su economía. Por lo tanto, podrían bajar tasas o mantenerlas bajas para poder incentivar la economía. Y al final, bajando tasas o manteniéndolas bajas nos va a llevar a que la divisa puede debilitarse, porque los capitales van a buscar un refugio o activos o monedas que puedan ser más fuertes y les puedan dar un mayor rendimiento. En 2022, cuando Estados Unidos sorprendió con un PIB fuerte, pese a las subidas de la tasa de la Fed, el dólar se disparó frente a casi todas las divisas globales. Por relacionamiento lógico, ha sido uno de los mejores momentos del dólar en los últimos 5 años. Por lo tanto, el mercado empezó a descontar posibles recortes y el dólar empezó a perder fuerza. Y si nos vamos al gráfico, a finales del 2024 fue cuando empezamos a ver un periodo donde ya la extensión del dólar empezó a perder fuerza. Luego 2025 fue uno de los peores años del dólar en los últimos 5 años, donde todo 2025 estuvo perdiendo valor. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria para hablar del Global Macro Terminal. Yo como trader macroeconómico utilizo un software que me ayuda a simplificar mi análisis macroeconómico. El Global Macro Terminal es una consolidación de diferentes estrategias macroeconómicas que nos ayudan de alguna u otra manera a segmentar con una sencilla calificación qué activos tienen posibilidad alcista o bajista. Eso le va a ayudar a usted a tener mejores decisiones fundamentadas en datos. No es si análisis técnico o análisis macroeconómico, es
es análisis técnico más análisis macroeconómico para que usted pueda ser un trader integral. En la descripción vas a tener más información sobre el Global Macro Terminal. Y por ahí les aviso que se viene la actualización 2.0 de la terminal, que está brutal. Ahora vamos a entender cómo el PIB es una pieza fundamental del análisis macroeconómico, porque obviamente el PIB no se analiza solo. Un trader macro tiene que tener la capacidad de construir narrativa. Eso quiere decir de que combina este dato de PIB con otros datos, como empleo, inflación, consumo, inversión y balanza comercial. Pero lo bueno es que el PIB actúa como un punto de convergencia. Si el PIB crece, confirma que políticas anteriores como tasas bajas o estímulos fiscales están funcionando. Pero si el PIB se contrae, es una señal de alerta para los bancos centrales y para los mercados. Y eso nos va a quedar mucho más claro con este ejemplo. Preste mucha atención porque la macroeconomía funciona como narrando un cuento. Si tenemos un PIB que está creciendo rápido, eso nos puede significar tener una inflación alta. Por lo tanto, el Banco Central podría subir tasas. Pero si tenemos un PIB que está cayendo y súmele a eso un desempleo que está creciendo, el Banco Central podría recortar tasas para poder incentivar la economía. Y estas son las decisiones y las interpretaciones que hacen mover el mercado. Por eso, entender el PIB te va a permitir anticipar las reacciones de los bancos centrales y de los flujos de capital a nivel global. Y ahora vamos a entender cómo este dato se relaciona con el trading, cómo podemos aprovecharnos y cómo se convierte en una estrategia. Pues cada trimestre, cuando se publican los datos de PIB, el mercado ya tiene una expectativa. Esta es la expectativa. Y siempre se los he dicho, lo importante no es el número, sino la diferencia entre el dato real y el dato esperado. Por lo tanto, si tenemos un dato que se publica mayor a las expectativas, eso sería positivo para la moneda. En este caso, positivo para el dólar, porque es una economía que está creciendo, que está generando valor. Por lo tanto, a los inversionistas les va a parecer atractivo invertir en esa economía y también ajustarse a las expectativas futuras de que este crecimiento acelerado puede generar inflación y subir o mantener tipos de interés más altos. Vamos con otro ejemplo. Si el consenso espera un crecimiento, el consenso espera, quiere decir, este es el forecast, las expectativas que tiene el mercado sobre el dato, un crecimiento del 1.8% y el dato real sale en 2.5%, el mercado ve una economía más fuerte. Por lo tanto, el dólar sube y activos de riesgo y oro tienden a caer. Pero si teniendo esta misma expectativa el dato sale en 1%, el mercado va a interpretar debilidad. Por lo tanto, el dólar va a caer porque tiene que velar por ese principio de poder generar crecimiento a su economía y generarle crecimiento también a su sociedad. Por lo tanto, también eso va a significar que activos de riesgo van a subir. Siempre se los he dicho que como traders nuestra tarea no es adivinar el número, sino entender el contexto macro y su impacto probable. Y así de esta manera es como puedes construir una narrativa. Si el PIB muestra fortaleza, espero un dólar fuerte. O si el PIB me muestra debilidad, busco activos de refugio o de riesgo que me permitan acomodarme a cómo está el ciclo actualmente. Esto básicamente es la base del trading macroeconómico que se sustenta en datos. Y ahora créame que entender el PIB le va a ayudar no solamente para operar, sino para poder entender el mundo. Si usted sabe cómo crece o cómo se contrae una economía, puede anticipar oportunidades de inversión, de consumo, de expansión personal. Entender el PIB le va a permitir ver el dinero como un flujo y no solamente como un saldo que usted tiene ahí debajo del colchón. Y entender estos argumentos va a cambiar la forma de tomar decisiones financieras en su vida diaria. Porque créame que el conocimiento macroeconómico no debería ser solamente para traders, sino para cualquier persona. Porque entender cómo se mueve el sistema va a definir su realidad. En resumen, espero que le haya quedado claro de que el PIB es mucho más que un número que usted ve en el calendario económico. Es la radiografía de una nación, la brújula de los mercados y una de las herramientas más poderosas para poder crear narrativa macroeconómica. Si quiere aprender más sobre trading macroeconómico, suscríbase, dele like a este video, compártalo con aquellos traders que usted crea que esta información le puede ser útil y active la campanita para que no se pierda los siguientes videos que se vienen. No siendo más, nos vemos en un siguiente espacio macroeconómico.